Hoy vamos con reseña de El Imperio del Vampiro del australiano Jay Kristoff, un libro de fantasía oscura. Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Decidí leer El Imperio del Vampiro porque se me antojaba algo de fantasía épica y si era sobre vampiros pues mucho mejor para mí, porque bueno, me encanta Drácula, el misterio de Salem Slot y pues toda la literatura que tenga que ver con estas criaturas nocturnas, despiadadas, casi invencibles, depredadoras y magnéticas que adoro ver en la ficción, por supuesto. Hace muchísimos años sí que estaba obsesionada con este tema, consulté mucho al respecto sobre el origen del mito del vampiro y demás, pero pues que ya se me olvidó. El caso es que me parece un villano formidable para libros de este corte y bien es cierto que leí mucho sobre este libro, noté que era muy famoso, las reseñas eran muy positivas, así que no pude reprimir el impulso de leerlo, priorizándolo incluso por encima de otras lecturas que ya estaban en la fila de espera, lecturas conjuntas del Club Tumi Literatus, de las cuales tengo reunión que en poquísimos días, pero bueno, que voy al trote para poder llegar a la reunión porque es que no me pude desprender del Imperio del Vampiro, así como ahora no puedo reprimir el impulso de hablar sobre lo que me pareció este libro. Esto es Tumi Literatus. Esta reseña tendrá algunos spoilers, bien que no suelo hablar del curso que toma la historia por las acciones de los personajes. No me gusta dar spoilers de trama, no se trata de eso, es más bien una serie de pequeños spoilers de contexto, ¿no? Pues que voy a dar ciertos detalles de ese mundo que se pinta en el Imperio del Vampiro, pero lo advierto porque pues a algunas personas no les gusta, ¿no? Les incomoda incluso este tipo de anuncios antes de comenzar a leer el libro. Un libro de 900 páginas que me llevó un mes leer, sacrificando sueño y tiempo de grabación porque te absorbe, te captura, la historia no puedes parar. Es muy adictivo y como primer libro de una trilogía está perfecto porque construye muy bien con píldoras de información mezclando la vida del protagonista con detalles de ese mundo medieval. Así vamos en orden. Primero, el argumento. Un día cualquiera surgió de la nada una capa de sombras que veló el cielo y con esto comenzaron los días de oscuridad. Pero no se trata de una oscuridad absoluta porque los personajes logran ver el sol, es decir, todavía existe el día y la noche. Solo que el sol se convirtió en un destello muy débil atrás del velo, que bien surge efecto sobre los vampiros, ¿no? Durante el día todavía tiene algo de poder, pero es muy débil. Y recordemos que se trata de un mundo medieval, por lo que no hay tecnología ni electricidad, así que los días son pues muy opacos, lúgubres y la noche sí que es de absoluta oscuridad. En este contexto los vampiros pueden deambular libres por el mundo. Esto hace que la vida cambie para siempre, las costumbres, el modo de explotar la tierra, el modo que operan las ciudades, la naturaleza. Libros así nos hacen cuestionar qué tanto dependemos de los recursos que asumimos van a estar ahí para siempre. ¿Por qué surge esta oscuridad? ¿De dónde viene? ¿Cómo se mantiene? Esos cuestionamientos no se resuelven en el primer libro, es uno de los misterios que queda para más adelante. Aclaro ese detalle porque en algunas reseñas sí que vi que decían que el sol se había extinto, pues, y no es el caso del libro, el sol todavía está allí, solo que hay algo que pues impide que la luz solar entre normalmente, ¿no? E imagino que en algún momento descubrirán el motivo de esto y la forma de terminar con este destino cruel, porque en el comienzo del libro se nos cuenta que esa situación tuvo origen 27 años atrás, que hace poquísimo, ¿no? E incluso antes de que esto sucediera no se tenía conocimiento o no era una información oficial sobre la existencia de los vampiros. Fue a raíz de esta situación
y de las consecuencias que trajo para el hombre, ¿no? Pues que la escasez, la hambruna, las inclemencias del nuevo clima, etcétera, que hizo que menguara las fuerzas del imperio, que Fabien Boss, el líder, el rey de una de las 4 estirpes vampíricas, decidió alzarse en armas, pues que crear su propio ejército e intentar conquistar el imperio, ¿no? La organización, el mundo de los hombres. Ya no quiso más vivir entre las sombras, pues oculto. Y así es como comienza esta campaña por la conquista de ese imperio unificado. Cada una de las estirpes vampíricas posee dones especiales y eso le aporta mucha sustancia a la historia. Como lo decía, la narración comienza 27 años después. Vemos al protagonista, Gabriel de León, que es básicamente un asesino de vampiros, trancado, prisionero en una torre, condenado a muerte por haber asesinado al Rey Eterno, a Fabien Boss. Pero antes de cumplir su pena tiene que contarle su historia a un cronista vampiro que es de la estirpe Chastain, bueno, que no recuerdo exactamente cómo se escriben, así que no puedo aproximar a la pronunciación correcta. Es otra estirpe con otra reina, una emperatriz, lo que nos deja desde el inicio del libro muy claro que este Fabien Boss, pues al haber muerto, fracasó en su campaña de conquista, ¿no? Porque es otra estirpe la que tiene el control, la batuta en el momento en que ya Gabriel de León es capturado. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, que cómo comenzaron los días de oscuridad, qué ha pasado en esos 27 años, cómo el Rey Eterno, este Fabien Boss, se hizo con el poder, marchó, se enfrentó contra las tropas del emperador y venció, y cómo fue vencido y cómo esta emperatriz sube, pues es lo que se supone nos van a contar en este primer libro y lo vamos a saber por boca de Gabriel de León. Ahora pasamos al contexto. Ese imperio unificado está compuesto por ciertos territorios principales, cada uno tiene su propia economía, que sus actividades de producción, su geografía específica, climas específicos que hacen, pues marcan la diferencia de lo que se puede obtener de una tierra, bueno, el fuerte en términos geopolíticos, ¿no? De un territorio sobre el otro, etc. Además también tienen particularidades fenotípicas. Solamente con ver una persona ya sabes de dónde es, ¿no? Se diferencian, parece que no hay mucha mezcla entre razas. Antes de la unificación que ocurrió siglos atrás, cada uno de estos territorios era independiente e incluso tenía pues que sus pequeños enfrentamientos entre ellos, ¿no? Pero un día nació el Mesías, un elegido de Dios, una persona con poderes que se autoproclamó como el Hijo de Dios, un Dios único y verdadero, y fundó su propia fe monoteísta, que es la misma historia del cristianismo. Este Mesías también tuvo sus discípulos, hizo su peregrinación, intentó difundir la palabra de su Dios y fue capturado pues por ir contra la religión politeísta imperante en esa época, capturado, masacrado y sacrificado en un símbolo que más adelante sería pues la insignia de esta religión. Luego de su muerte, estos discípulos se convirtieron pues que en capitanes de guerra, convocaron a la gente que se vio contagiada de esta nueva religiosidad y comenzaron las guerras de la religión. Cada uno de estos capitanes, de estos discípulos fue cayendo y pues con la muerte quedaron para la historia como mártires, pero finalmente el último de estos, que fue San Agustín, logró su cometido, ¿no? Logró unificar el imperio y su descendencia se convertiría en esta familia imperial, ¿no? De ahí es que viene el derecho divino de continuar con esa línea de sangre, porque pues son los descendientes del mártir que logró la misión divina de este Mesías. Estos datos parecen suculentos, un super spoiler, pero realmente no lo es porque no es información prioritaria. De hecho, pues que se cuenta en menos de un párrafo, algunas líneas, o sea, son pedazos que recoges a lo largo de la historia, pero muy mínimos. Es un contexto pues que más o menos conocido por la similitud y está simplemente para dibujar los márgenes de lo que es esa religión o ese espíritu de religiosidad o la importancia que se le da a la fe
en el libro, donde también hay una orden de templarios, los Santos de Plata, que surgió para enfrentar a los vampiros. Esa es la cruzada de los Santos de Plata, solo que son muy escasos, hay pocos Santos de Plata porque no cualquiera puede serlo, solamente un niño mestizo tendría la fuerza física y mental para enfrentarse a los vampiros, es decir, el hijo de una humana y un vampiro, quien a su vez compartiría dones y poderes con sus propios padres y debilidades también. Como orden religiosa, los Santos de Plata se mueven por y para la fe, y en sí ellos mismos son una bendición y una aberración, ¿no? Una ayuda divina y un castigo, porque, pues bueno, son un misterio para las personas del común al ser chicos mestizos, y Gabriel de León lo es. Esto supone una carga adicional de drama en la historia del protagonista, ¿no? Todo lo que tiene que llevar a cuestas, además de la responsabilidad de su misión, que es acabar con los vampiros. Al final de la sinopsis del Imperio del Vampiro se dice que este libro ha sido comparado por la opinión pues de la prensa con Entrevista con el vampiro, El nombre del viento, The Witcher, La carretera y Juego de Tronos. También viendo algunas reseñas noté que es recurrente citar algunos videojuegos sobre vampiros como Castlevania, etc., en el contexto o en la ambientación que proporciona este libro. Menciono esto al hablar del contexto porque es evidente la intención del autor de incluir elementos conocidos en la fantasía épica, ¿no? De crear un mundo cómodo para el lector de este género. Se ve identificado con otros libros y referencias pues que le gustan, y es notable. En mi caso personal, que no he leído ninguno de estos libros ni jugué estos videojuegos, pues que entro más o menos en blanco, ¿no? Más o menos porque sí vi la película Entrevista con el vampiro hace 1000 años. Entiendo el concepto, ¿no? En Entrevista con el vampiro, pues un vampiro cuenta la historia de su vida. En el Imperio del Vampiro, un cazador de vampiros, asesino, bueno, Santo de Plata, cuenta la historia de su vida a un vampiro. También vi Juego de Tronos, pues todas las temporadas, y sí que sentí una similitud entre los vampiros que descendientes de una casa vampírica que se mueven por el mundo pues en esta oscuridad, en este escenario de invierno, llevando a cuestas huestes de vampiros zombies, ¿no? Lo sentí muy semejante al concepto de los caminantes blancos. El frío atroz, las limitaciones humanas ante esta fuerza que se viene como una avalancha, un muro infranqueable, liderado por estos vampiros superpoderosos que atienden a un único señor, ¿no? El rey eterno. Sí que es emocionante encontrar pues estas referencias, ¿no? La única que pude encontrar fue esa, y bueno, que sí me gustó. Pienso que la relación con Castlevania y estos videojuegos podría ser en parte por las ilustraciones del libro, porque cuando busqué después de acabar el libro imágenes sobre Castlevania y estos videojuegos, sí se parecen mucho, y esto junto con lo que acabé de mencionar es la puerta por la que puedo entrar para hablar de lo que me gustó y de lo que no. No me gustaron las ilustraciones y no lo lleven a mal, son una obra de arte, no estoy haciendo críticas sobre las técnicas ni nada de esto. Es solo que el libro te vende una imagen muy diferente de los personajes a lo que te encuentras en las ilustraciones. El libro está dividido en 3 líneas temporales. El presente, que es el momento en el que Gabriel de León está contando su historia, y el pasado, que se bifurca en 2 líneas, cuando Gabriel de León tenía 16 y unos meses antes de haber sido capturado. El presente cuenta como una línea temporal porque también pasan cosas durante esa conversación con el cronista vampiro, entonces bueno, que ahí se van complementando las piezas del rompecabezas entre una y otra línea temporal. Eso me gustó porque encaja bien y puedes ver la evolución del personaje. Bien por esa. Pero, como lo digo, pues arranca la historia con un Gabriel de León
de 32 años, actitud indomable, boca de marinero, una leyenda, una fuerza descomunal. A su vez nos describen un mundo pues en donde impera la suciedad, ¿no? Es medieval, después del fin de los días, pues que la situación se hace más precaria, la alimentación empeora, pues son productos de engorde los que puede consumir la población, que patatas y avena, cebada, bueno, que son cosas que deja a la gente que fuerte, ¿no? Es un invierno crudísimo, incluso en verano hace frío. Aumenta la sensación de que la población sometida constantemente al frío, pues que come cosas que le hacen ganar grasa corporal, ¿no? Para soportar este nuevo clima. Un frío que te quema, que te congela las coyunturas, una vida durísima, que de fuerza tienes que estar siempre en esto. Además que el protagonista está constantemente en entrenamiento físico y que bueno, lo que te transmite toda esa información es volumen, suciedad y piel resquebrajada o piel ya afectada por el frío. Pero cuando vas a las ilustraciones, los hombres tienen apariencia andrógina, estilizados, delgados, piel tersa. Se entiende en el caso de los Santos de Plata, por ejemplo, porque bueno, podría decirse es que son descendientes de vampiros. Pero todo el mundo está así. Esto me saca de la historia porque es diferente a lo que vas construyendo y la primera ilustración te la encuentras ya avanzada, la primera parte del libro, entonces como que no encaja para mí. También se nota esta tendencia a hacer las imágenes parecidas al anime japonés. No siento que se empalme con el ambiente del libro. Tal vez si hubiera jugado estos videojuegos me sentiría más en casa. Otra cosa respecto al contexto cómodo del libro es la semejanza con el cristianismo, lo que se agradece. Pienso que el autor no quiso complicarle la vida a la gente creando un sistema muy complejo que, bueno, es difícil en un libro de fantasía con mucha acción. Además, invertir energía entendiendo estas religiones o estos sistemas de creencias no es el caso en este libro y es bueno porque funciona. Claro, no es exactamente igual, pero pues que son los mismos parámetros y funciona perfectamente. Lo que sí me dio pereza, una pereza absoluta, fueron los diálogos entre Gabriel de León y un sacerdote llamado Rafa, que son muy válidos en el contexto medieval. Gabriel de León le cuestiona a Rafa, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pasen estas cosas, no? Como lo sabemos, es un personaje que ha estado vinculado al mundo de la fe y está atravesando por un cisma y se cuestiona cosas y estamos en ese tiempo, ¿no? Eso está muy bien y Rafa le debate pues con cosas propias de la doctrina de esa fe y bueno, que también está perfecto. Mi problema fue el contenido pobre de estos diálogos, porque se supone que Gabriel de León ha pasado más de 15 años de su vida formándose en la fe. Y Rafa es un sacerdote erudito, o sea, no es solo un sacerdote. En el libro lo pintan como un súper estudioso teólogo que sabe hasta idiomas perdidos, ya extintos, y ha logrado leer libros y desentrañar secretos históricos sobre la religión, etc. O sea, ¡puf! Pero cuando debaten es como la conversación común de cualquier ciudadano de a pie o el tipo de cuestionamiento o debate que hemos tenido a los 15 años con nuestros compañeros o a los 20 en medio de una noche de copas o cuando queremos irritar a nuestra tía religiosa, bueno, que así. Y eso sí que me pareció muy lamentable porque, bueno, que me da pereza, o sea, me pintas este contexto, esa vida de estos personajes y los pones a hablar cháchara. Frustrante, ¿no? No hay filosofía, no hay teología, no hay profundidad. Sobran esos diálogos, sobran. No hay construcción de personaje en esos diálogos y sí lo lamenté porque pues si vas a tratar de hacer un abordaje filosófico sobre algo, pues constrúyelo, ¿no? Acorde al perfil de los personajes. Pero bueno, que es muy poco, tampoco es que sea extenso, pero sí es recurrente y me dio pereza. Y la tercera cosa, que no es que me haya disgustado, pero bueno, esperaba un poquito más
como de picante son los giros de trama, que la mayoría son muy predecibles. Lo bueno es que este libro tiene mucha acción y mucha aventura, por lo que estos giros de trama no son el plato fuerte de la historia, pero sí son predecibles. Y aquí viene un poquillo de spoilers que no los voy a plantear así abiertamente, pero al buen entendedor. Este libro es muy Código Da Vinci, cuando el personaje se encuentra con una comitiva que está viajando en medio de la noche, una comitiva de pocas personas viajando en la noche, que la cosa más peligrosa del mundo, y te empiezan a describir a los personajes, ya sabes qué es lo que está pasando, ya sabes, y se demora el autor en contártelo, a pesar de que ya desde el principio se nota para qué está viajando esa comitiva y qué va a pasar y cómo, bueno, cómo va a ir el curso de las cosas. También durante algunas batallas las estrategias militares son muy predecibles, que se nota qué es lo que va a pasar. Tampoco es que sea una falla grave, pero bueno, que sí le quita algo del factor sorpresa. Tal vez el autor eso sí no logré identificarlo porque estaba súper concentrada en saber qué era lo que iba a pasar, que no lo analicé. Tal vez el autor tiene ese tipo de narración que por la maliciosidad en que te cuenta algo en una frase ya te está soplando o te está induciendo una idea de lo que viene. Y el otro giro de trama que me pareció muy reforzado es la identidad de un personaje al final del libro. Como que vamos a coger este eslabón aquí que parece insignificante y lo pongo acá y ¡wow! ¡Qué súper sorpresa y súper emotivo, interesante! No me pareció así. Lo único que sí veo en esa identidad o en la forma de hablar de ese personaje es un atisbo emocionante para el segundo libro, porque parece ser que no se trata solo de un personaje, sino de una entidad, ¿no? Una entidad múltiple en un personaje, eso sí se ve con sustancia. Vamos a ver qué pasa en el siguiente libro, pero si queda así como hasta ahora, pues sí, qué cosa más no sé, reforzada, como ya lo dije. Vamos con lo que sí me gustó antes de perder los últimos rayos del sol. Tiene imágenes, escenas muy impactantes. O sea, no es solamente la sangre, es la forma en la que sucede y como la brutalidad, ¿no? Pero tiene como una lógica, bueno, que me gustó mucho. Es muy emocionante, sí, te genera sensaciones lo que va sucediendo, sobre todo en batallas. Bueno, no batallas, sino enfrentamientos, ¿no? Con los vampiros. También la imagen de los santos de plata durante la lucha es muy bella. No voy a decir por qué, porque es algo bonito de encontrar mientras lo estás leyendo, impacta. Leí que este libro tiene muchas escenas de sexo y solo encontré 3 que son explícitas, que te cuentan qué es lo que está pasando con lujo de detalles y no solamente entiendes que está ocurriendo por allá en algún rincón. 2 de estas es entre los protagonistas y considero que es un éxito rotundo la forma en que el autor plasma el amor y la pasión entre estos personajes, porque ese sentimiento, ese fuego del uno por el otro se siente a lo largo del libro, aunque no te estén contando o no esté pasando algo explícitamente sexual, ¿no? Es más como un erotismo, ¿no? Las hormonas te acompañan solo con el recuerdo que evoca Gabriel de León sobre esa mujer. Tal vez por eso es que algunas personas sientan que tiene mucho sexo, pero es erotismo, ¿no? Delirios pasionales. Personajes que me hayan cautivado, que siento que salen de la página o de la pantalla, en mi caso que lo leí en digital. 2 vampiros que aparecen pocas veces en el libro. Creo que Christophe hizo un trabajo estupendo en dibujar esta atmósfera macabra alrededor de estos personajes. Sientes que te hiela la sangre realmente, ¿no? Estos 2 vampiros. Personajes fuertes, Gabriel de León, por supuesto, y esta mujer que ya mencioné, esta chica pasional. También está Mano Gris, un personaje con mucha potencia que está dispuesto siempre a defender a los suyos. El típico personaje que se siente defensor de la verdad, de la bondad, de lo bueno y está dispuesto a hacer lo que sea para acabar con lo que se interponga
en eso. Ya los demás personajes siento que están bien, cumplen una función específica, es satisfactorio, etcétera, pero no tuvieron mucha sal para mí. Hay misterios interesantes para resolver en el segundo libro, en el que tengo muchas esperanzas porque este primero estuvo muy bueno, ideal para comenzar a construir esta historia, pero ya para el segundo quiero otros elementos. No me gustaría que se enfoque solo en el protagonista, pues bien que sí, se entiende que debe continuar llevando la batuta de la historia, pero pues quiero ver también otros personajes encabezando esto, porque quiero ver más cosas en juego, ¿no? No solamente la vida personal o la misión del protagonista. También recordemos que hay 4 casas de vampiros que se están enfrentando por el poder, las 4 con intención de conquista. Quiero ver guerra, quiero ver estrategias en el campo de batalla. Bueno, quiero ver muchas cosas aquí, no solamente pues la travesía del héroe. Bueno, literatos, me extendí un montón, espero que les haya gustado este contenido. El libro me encantó, lo recomiendo mucho, le di 4 estrellas. Si son fanáticos de la fantasía oscura, las novelas sobre vampiros y los misterios eclesiásticos, esta obra es perfecta. Adictiva, eso sí, prepárense para dejar de lado otras lecturas o cosas que no sean prioritarias, porque te absorbe de principio a fin. Si ya lo leyeron, por favor me lo dejan en los comentarios, o si les quedó sonando, si tienen alguna pregunta sobre el libro, quieren leerlo próximamente, bueno, todo en los comentarios. Si hay otra obra de fantasía oscura que los haya cautivado y me quieran dejar la recomendación, por favor en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, chao chao y hasta la próxima vez.